Hermana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en la casa del Señor, alabando juntos el nombre del Señor. Y tenemos también a la familia Castillo, aquí unos buenos amigos. Dios les bendiga. Levanten la mano para que los hermanos ahí lo vean donde están ubicados. Bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. También tenemos a nuestra hermana Lorena Elizabeth de Soriano. ¿Dónde está nuestra hermana Lorena? ¿Dónde está nuestra hermana Lorena? Allá arriba. Dios le bendiga. Bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Bienvenida. También tenemos a nuestra hermana Silvia Dolores. ¿Dónde está nuestra hermana Silvia? También allá arriba. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Y también tenemos a nuestra hermana Ana Amelia, que está allá atrás. Levante la mano, hermana, para que podamos verla. Hermana Ana Amelia. Por aquí la vi hace un momento. Hermana Ana Amelia Alvarado. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Nos sentimos contentos en tenerla acá en la casa del Señor. Nuestra hermana es un milagro del cielo y está acá porque quiere dar testimonio con su presencia en la casa del Señor, lo que Dios ha hecho con ella en su vida. Así que algo extraordinario va a ocurrir siempre cuando uno se acerca a la casa del Señor. El tema para esta mañana lo hemos titulado ¿De qué tamaño es tu Dios? Y este día estamos finalizando nuestro programa de mayordomía que teníamos durante el mes de febrero. Cada sábado hemos hablado de mayordomía y este sábado yo voy a culminar con un sermón de mayordomía también, cerrando el programa de Dignos de Confianza que hemos tenido durante este mes de febrero. Ya de ahí en adelante yo ya tengo listo 2 temarios, una serie de sermones biográficos que vamos a predicar durante lo que viene del año, y por el momento vamos a cerrar con esta parte de mayordomía. Voy a invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, que al estudiarla, al leerla, Señor, sea tu Espíritu Santo quien pueda hablar a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La junta de negocios de una iglesia se reunieron un día, dice la historia, para hacer un plan y decirle al pastor de la iglesia que idearan un plan como junta de iglesia, porque muchos hermanos en la iglesia o algunos hermanos en la iglesia habían externado, habían dicho de que se sentían incómodos cuando los diáconos pasaban recogiendo la ofrenda y ellos no echaban nada. Así que le dijeron a los demás miembros de la junta: hagamos un plan para que podamos recoger los diezmos y las ofrendas en la iglesia, pero que la gente no se sienta ofendida si no da. Así que trataron de buscar cualquier mecanismo, cualquier método, pero no encontraron nada en la junta de la iglesia. Así que le dijeron al pastor de la iglesia y le delegaron a él para que hiciera o ideara un plan de cómo recoger los diezmos y las ofrendas en la iglesia, de tal manera que los que no daban no se sintieran ofendidos o avergonzados. Así que el pastor, al salir de la junta, se fue pensando: ¿qué plan puedo hacer? Se fue a su casa, no pudo dormir aquella noche, ideando en su mente qué plan se puede hacer en la iglesia para que la gente que no da sus diezmos y sus ofrendas no se sienta avergonzada a la hora de no dar. Así que el pastor vino ya el sábado, llegó a la iglesia y ya los diáconos vinieron y pusieron todo lo que el pastor había ideado. Así que el pastor había ideado diferentes cofres. Había puesto un cofre en la entrada del lado derecho de la gente entrando. Había puesto un cofre al lado izquierdo. Habría puesto 2 cofres más en las entradas, de tal manera que la gente, al salir o al entrar, la gente en el cofre pudiera depositar sus diezmos y sus ofrendas. Pero esos cofres, dice la historia, que eran cofres bien interesantes. Eran tan interesantes porque tenía una serie de cosas esos cofres. Primero, el primer cofre, si se echaban $100 o más, no hacía ningún ruido, no se oía nada en el cofre. Silencio. El otro cofre, si se echaban $20, sonaba un cascabel.
El otro cofre, si se echaba una moneda de $1, sonaba un pito. Y el otro cofre, si se echaba una cora, una 25 centavos, como nosotros le llamamos una cora, 25 centavos, sonaba una sirena. Y si se echaban 5 centavos en ese cofre, en uno de ellos sonaba un disparo. Y si no se echaba nada, le tomaba una fotografía. ¿Cuántas fotografías registraría el cielo esta mañana de muchos de los que estamos aquí? Que bien podemos ser fieles en nuestra mayordomía, pero quizás no hemos llegado a la altura de ser fieles hasta donde el Señor esperaría que nosotros fuéramos en nuestras finanzas. Esta mañana yo voy a ver algunos detalles. Vamos a leer 4 textos, pero antes de leer esos 4 textos, al hablar del dinero, las personas tienen diversidad de pensamientos. José Luis, humanista y economista español, dijo acerca del dinero: no es que necesariamente me guste, pero me calma los nervios. John Rockefeller, un multimillonario, le preguntaron: ¿qué se necesita para satisfacer por completo a un hombre? ¿Qué se necesita para satisfacer por completo a una persona? Entonces él respondió: se necesita un poco más de lo que tiene. Y aquel escritor salvadoreño llamado Alberto Masferrer, que escribe en su libro El dinero maldito, escribe un verso acerca del dinero que dice: en breves horas todo el bregar, todo el afán, todo el sudor de la semana pasan convertidos en dinero maldito a la gaveta de la cantina, dijo Alberto Masferrer. Porque Alberto Masferrer decía que en su vecindario habían 3 cosas que se encontraban enfrente: había una cantina, había un cementerio y se me escapa lo demás que decía que había, pero habían 3 cosas. Y él escribe su tesis hablando del dinero maldito, acerca de las funciones que puede tener el dinero, de las funciones que nosotros le damos que puede llegar a tener el dinero en nuestras vidas, hermanos. Esta mañana yo voy a enseñarles 3 detalles que menciona la Biblia. Voy a citar 4 textos de la Biblia, voy a hacer una pequeña apelación y voy a terminar el mensaje para esta mañana. Vamos a ir rápidamente a Eclesiastés 10:19. Eclesiastés 10:19. Vamos a ir rápidamente a Eclesiastés 10:19. Eclesiastés 10:19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés 10:19. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia: por placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo, dice la palabra de Dios. El primer punto que quiero consolidar esta mañana en la mente de todos ustedes, hermanos, es en primer lugar que el dinero responde, o el dinero sirve para todo en primer lugar. Si el dinero no fuera necesario, si el dinero no sirviera, entonces la pregunta que surge es: ¿por qué lo buscamos? Si el dinero no sirviera, entonces ¿por qué lo perseguimos? Si el dinero no tuviera ninguna función, entonces ¿por qué madrugamos a buscar el dinero? La vez pasada un hermano me dijo: pastor, no hable más de dinero en la iglesia. Para mí, como miembro de la iglesia, el dinero no es importante. Pero al parecer maquillaba su vida diciendo que el dinero no era importante, pero se levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche persiguiendo el dinero. Porque el dinero, nosotros, mis estimados hermanos, si el dinero no sirviera, ¿para qué lo buscamos entonces? El dinero es importante en la vida de los seres humanos. El dinero es importante en la vida de todo,
pero el mayor problema es que el dinero se constituya en el centro de la vida de un cristiano. Es el problema, hermanos. Así que cuando nosotros vemos estos detalles, hermanos, nos damos cuenta que el Evangelio de Cristo es bien práctico. Por eso que San Mateo dice: pero los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, dice la palabra de Dios. Los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, buscan esto, es el centro de su vida. Pero si ustedes salen a buscar esto, dice Dios, yo vengo, dice el Señor, y entonces yo sé de qué cosas tienen necesidades ustedes. Por eso, mis estimados hermanos, yo quisiera decirles algo esta mañana. Y lo que quisiera decirles esta mañana es que la Biblia, en primera instancia, me dice que Dios no inventó el dinero. Voy a repetir esto. La Biblia me dice a mí que Dios no inventó el dinero. Lo que Dios inventó fue riquezas. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, el Señor viene y pone a Adán y a Eva sobre las riquezas del huerto del Edén que Dios había creado. Dios no había creado dinero, porque el dinero generalmente es, si enfocamos los bienes o los recursos o las riquezas solamente al dinero, seríamos malos mayordomos, porque la Biblia me dice que cuando Dios crea a Adán y a Eva, el Señor lo convierte en mayordomo y le da riquezas en el huerto del Edén. El dinero se inventa un tiempo después como un medio de intercambio entre nosotros las personas. Yo te doy $45 y tú me das una camisa. Yo te doy $42.50 y tú me echas 12 galones y medio de combustible en mi vehículo. El dinero no fue inventado originalmente por Dios. El dinero viene como un medio o como una moneda de intercambio con el paso del tiempo, con el paso de los años. El dinero se volvió un medio de intercambio, pero lo que Dios inventó al inicio fue realmente riquezas. Y Dios viene y pone a Adán y a Eva sobre el huerto del Edén para que fueran mayordomos de las riquezas que Dios había creado, hermanos. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Dios viene y los pone como mayordomos de las riquezas que Dios crea, y al crear esas riquezas, Dios viene, pone a Adán y a Eva, y entonces Adán y Eva se convierten en los mayordomos de aquel lugar que Dios había puesto, hermanos. Ahora surge una pregunta. Adán y Eva entonces merecían que Dios los pusiera. Adán y Eva merecía de que Dios los pusiera como mayordomos de las riquezas. No. Es el Dios de la bondad que viene y los pone como mayordomos de las riquezas a ellos. No merecemos nada de parte de Dios. Somos criaturas finitas comparados con Dios. No merecemos nada. Incluso los alimentos, el aire que respiramos, todo, no nos pertenece nada. Y como no nos pertenece nada, el Dios de la bondad nos da la riqueza, nos da lo que tenemos para que nosotros seamos buenos administradores de los recursos de Dios. Por eso que al hablar de mayordomía, hermanos, hablamos de cosas concretas, hablamos de cosas generales también, porque la mayordomía no solo es un aspecto de la vida, sino que la mayordomía cubre el concepto más holístico o más completo en la vida del ser humano. Cuando usted va por la calle y se tomó un fresco y tiró la bolsa, usted está siendo un mal mayordomo, porque después usted mismo tiene que sufrir las inundaciones que sufren las calles porque usted tiró una basura. Cuando suceden estas cosas, hermanos, alguien viene y le dice: mira, necesito que tú vengas y me ayudes, quiero sacar algún electrodoméstico o algo, quiero que sea mi fiador, y usted se convierte en fiador de esa persona, usted es un mal mayordomo, porque la Biblia dice que no te haga fiador de nadie. Hay personas que están hasta aquí de deudas, hermanos, deudas que nunca adquirieron, sino que le hicieron el favor a un amigo, a algún familiar, y ellos están hasta aquí con las deudas que les están cobrando, embargados sus salarios, hermanos. Son malos mayordomos. La Biblia dice claramente: no te conviertas en fiador de nadie.
La vez pasada vino alguien y me dice, mire pastor, fíjese que yo quiero comprar un carro. Hacía pagos, pero me piden un fiador. ¿Usted podría ayudarme para ser fiador? ¿Qué creen que les dije yo? Hermano, mire, lo lamento mucho, no puedo ser su fiador, hermano. Así que, queridos hermanos, por eso que cuando Adán y Eva viene y Dios los pone ahí, los pone para ver lo que tenía y para administrar las riquezas que Dios les había dado a ellos. Vamos al segundo texto de los 4 que les dije que íbamos a leer. Vamos a Génesis 2:17. Génesis 2:17. Vamos a ir al segundo texto que les dije que iba a leer. Génesis 2:17, el primer libro de la Biblia, hermanos. Génesis 2:17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera palabra que aparece después de la palabra ahí, hermanos? Vamos a ver. Todos revisando su Biblia. ¿Cuál es la primera palabra que aparece después de la palabra ahí? Mandó. Esa es la primera palabra que aparece después de la palabra ahí. Eso significa que en el huerto del Edén el Señor había dado un mandato. Y un mandato siempre es irreversible en la vida de una persona. Y como ese mandato es irreversible en la vida de una persona, el Señor hubiera esperado de que Adán y Eva cumplieran el mandato, cumplieran el mandamiento de no comer de aquel fruto que Dios les había prohibido en el huerto del Edén. Y el Señor hubiese esperado que ellos estuvieran en el huerto del Edén y vivieran para siempre sin conocer el pecado, hermanos. Y que dominaran sobre los peces del mar, que dominaran sobre todas las cosas, porque Dios los había convertido en mayordomos, no porque ellos se lo merecían, sino porque el Dios de la bondad los había puesto como mayordomos de aquel lugar. Pero Dios puso 3 cosas en el huerto del Edén que todavía siguen estando vigentes hoy en día. Y lo primero que el Señor puso en el huerto del Edén fue una ley. Lo segundo que el Señor puso en el huerto del Edén es que dio una orden. Y lo tercero que Dios puso en el huerto del Edén es que el Señor puso límites en el huerto del Edén, hermanos. Si usted no tiene una ley, un orden y límites en su casa, hermanos, usted va a fracasar en su casa. Si usted no tiene una ley, no tiene orden, no tiene límites en su casa, sus hijos se le van a ir por otro lado. Si usted no tiene una ley, no tiene orden, no tiene límites en su casa, hermanos, las cosas no funcionan así. Por eso que en el huerto del Edén nosotros encontramos que hay una ley, hay orden y hay límites. La ley que dice: en mi casa se honra a Dios antes que las cuentas. El orden y los límites me dicen que hay una parte que no puedo tocar y que esa parte es de Dios, así como ese árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios lo había reservado para sí, para que nadie lo tocase. Entonces el Señor hubiese esperado que ese árbol del conocimiento del bien y del mal no lo tocasen, sino que ese árbol se hubiese mantenido allí sin ser tocado y que nadie comiera de su fruto. Pero Adán y Eva traspasaron la ley, traspasaron el orden y traspasaron los límites que Dios había puesto. Nosotros, cuando venimos y nos apropiamos de lo que no es nuestro, la palabra del Señor me dice esta mañana que yo vengo y entonces traspaso la ley, traspaso el orden y traspaso los límites que Dios ha puesto en aquello que no debo tocar, porque no es mío, no me pertenece. Así que, como el dinero sirve para todo, hermanos, para Dios las riquezas sirven para llevar adelante sus propósitos divinos. Dios puede financiarlos de muchas maneras, pero Él ha dispuesto nuestros recursos para que nuestros recursos sean utilizados para la predicación del Evangelio, a fin de que el hombre se convierta en socio con Dios en la restauración del hombre caído, hermano. Pero yo le mencioné el sábado pasado cómo funciona el sistema organizacional de la iglesia, hermanos. Por eso que la Biblia dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti,
porque mío es el mundo y su plenitud. Pero a fin de que el hombre sea socio con Dios, Dios ha dispuesto que una parte de sus ingresos puedan servir para financiar el Evangelio eterno, para financiar la obra de Dios en este mundo, y la predicación del Evangelio se termine y Cristo venga pronto en gloria por segunda vez. Sencillo, hermanos. Ahora, como el dinero sirve para todo, Dios mira el dinero como algo sagrado. Aquí, aparte que tú le das al Señor, Dios lo mira como sagrado. ¿Y sabes por qué Dios mira como sagrado ese 10%? ¿Sabes por qué Dios mira como sagrado ese 5% o ese otro 10% que das? Dios lo mira como sagrado porque ese 10% representa vida, porque tú invertiste tu tiempo para conseguirlo, invertiste tu tiempo para buscarlo, y como para buscar ese 10% o ese recurso, invertiste tu tiempo, esa parte Dios la mira como sagrado porque representa tu vida gastada en ese lugar. Por eso Dios mira como sagrado eso, y dice: esto es sagrado, es cosa sagrada para Jehová. Queridos hermanos, vamos a ir al tercer texto, hermanos, Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Vamos a ir a Proverbios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Dice la Biblia, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿De qué cosa dice la Biblia, hermanos? De todos sus frutos. Yo voy a decirles algo ahorita, hermanos. Escuchen con atención lo que les voy a decir. Cuando Adán y Eva agarraron lo que era de Dios, el hombre vino a estar en deuda con Dios. Voy a repetir otra vez. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había prohibido, agarraron de lo que no debían agarrar, entonces la Biblia me dice esta mañana que el hombre vino a estar en deuda con Dios, y siempre el hombre estará en deuda con Dios, hermano. Así que cuando tú vienes y das tus diezmos y tus ofrendas, tú realmente no le estás dando nada a Dios, sino lo que estás haciendo es pagando la deuda con Dios que tienes de ese 10%. No se logra captar la idea, hermanos. Cuando usted viene y dice: bueno, yo voy a dar el 10% de esos $50, ese 10% que significa vida, como yo les dije, ese 10% tú no le estás dando al Señor. Lo que estás haciendo, según la Biblia, es pagando la deuda que tienes con Dios. Porque desde que el pecado entró en este mundo, nosotros nos convertimos en deudores. Cuando tú vienes y sacas una ofrenda para darle al Señor, entonces ahí le estás dando a Dios, porque es tu agradecimiento a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es tu agradecimiento a Dios, y como tu agradecimiento a Dios vienes y das una ofrenda igual o menor al diezmo, entonces la palabra del Señor dice que es allí donde realmente le está dando a Dios. Pero cuando vienes y entregas tu diezmo, lo que estás haciendo es pagando la deuda con Dios que tienes de ese 10% que debes de dar. Dios dice: mira, todo esto es tuyo, pero hay un 10%. Es como un préstamo que Dios nos hace, hermano. Y de ese préstamo que Dios nos hace, nosotros tenemos que darle ¿cuánto? Un 10%. Así funciona en la Biblia. Así funciona en la Biblia. Por eso, mis queridos hermanos, hay muchas personas que muchas veces dejan de dar porque dicen: yo tengo años de estar dando, cuando realmente no han entendido que no le están dando a Dios, hermanos, sino lo que están haciendo es devolviéndole a Dios lo que es de Él. Hace años había una persona, un hermano en la iglesia. Él estaba trabajando en una empresa, ya tenía 15 años y no pasaba de ganar $700. Y un día, después de haber trabajado años en la empresa, lo promovieron y lo pusieron como el gerente principal de la empresa. Entonces su salario subió, eran $2,500.
eran $2.500. Entonces, cuando él llegó el sábado a la iglesia, dice, sacó el primer mes que le pagaron, que lo habían ascendido del trabajo. ¿Cuánto tenía que dar de diezmo de esos $2.500? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el 10%? 250. Y también él había decidido dar un 5% de ofrenda. La ofrenda era el agradecimiento que él sentía con Dios. Sacó $125 y entonces dio $375. Pero él entonces dijo, hey, ¿cómo puedo hacer que estoy dando mucho? ¿Cómo puedo hacer para dar menos? Así que se fue con el anciano de la iglesia y el anciano le dijo, mire hermano, yo no tengo la respuesta, no sé qué decirle. Entonces dijo el hermano, hablemos con el pastor de la iglesia. Entonces hablaron, pastor, le dijo, mire, yo antes ganaba tanto, 700, mi diezmo no era mucho, pero ahora yo tengo que dar más, pastor. ¿Qué podemos hacer, pastor, para seguir dando lo mismo que yo daba? Le dijo el pastor, sencillo, no se preocupe, venga, vamos a orar, le dijo. Lo llevó, llamó a los ancianos, le vamos a orar por el hermano. Y el pastor empezó a orar, Señor, te damos las gracias por este hermano que tiene la salud, que tiene la vida. Él está confesando, nos está diciendo que no quiere dar más de lo que daba antes, de sus $70 que daba de diezmos y los 45 de ofrenda. Y como él no quiere dar más, Señor, y quiere seguir dando lo mismo, en tu nombre, Señor, estamos pidiendo que lo quiten de gerente y que lo dejen en el mismo puesto que tenía antes. Esa era la solución. Cuando el hermanito escuchó eso, dice la anécdota de la historia, el hermanito abrió los ojos rápidamente, puso la mano sobre los hombros del pastor y le dijo, pastor, no, yo quiero seguir teniendo el mismo puesto que tengo. El pastor le dijo, si usted quiere seguir teniendo el mismo puesto que tiene, no hay otra forma, que usted debe ser fiel a Dios en darle a lo que el Señor le corresponde. No hay otra forma, hermano. La forma que usted no dé más es que usted gane menos siempre. Así que, queridos hermanos, muchas veces cuando hablamos de mayordomía, cuando hablamos de estos detalles, nos damos cuenta de que las personas a veces nos volvemos mezquinos dentro de nosotros mismos. Por eso que el texto nos enseña que debemos honrar a Dios con nuestros bienes, debemos honrar a Dios con una porción de nuestros bienes, de las cosas materiales que nosotros tenemos. Es más, la Biblia nos habla de honrar a Dios incluso con nuestras primicias, lo primero que recibe. Usted consiguió un trabajo y ese trabajo que consiguió, ya dio a usted algo de su primer salario, la primicia. Hay una cita que me gusta mucho, hermanos, que está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 24, dice así: no podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ella demuestren si se nos pueden confiar las riquezas eternas. ¿Para qué eso nos dan las posesiones materiales aquí, hermanos? Para ver si se nos pueden confiar las riquezas eternas. ¿Usted se imaginaría que entre en el cielo alguien que no aprendió a darle al Señor lo que le corresponde? Y usted se lo imaginaría caminando por aquellas calles de oro, queriendo sacar el oro de todos los lados. Usted podría imaginarse. Un niño le preguntó a su padre un día y le dijo: papito, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar el cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía. El niño le contestó: muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver, papito. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó: ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Y el niño le contestó: papá, es enorme, papá. El padre entonces le dijo: del mismo modo es Dios para ti, hijo mío. Su tamaño va a depender de la distancia que tengas de Él y asimismo tu experiencia que tengas
con Él. Queridos hermanos, cuanto más cerca estemos de Dios, mayor será Él para nuestras vidas. Tu responsabilidad espiritual de honrar a Dios con tus bienes va a ser más grande cuando estés más cerca de Dios. Muchas veces nosotros damos de acuerdo a la forma como vemos a Dios, hermanos. Texto 4 para ir cerrando el mensaje de esta mañana, para ir terminando. Voy a ir terminando. Hebreos 7:8, vamos a ver qué pasa cuando usted da acá, qué pasa en el cielo. Hebreos 7:8 para ir finalizando. Hebreos 7:8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mire lo que pasa aquí cuando usted da su diezmo y su ofrenda. Mire lo que pasa aquí. Lea bien ese texto, subráyelo, porque me gustaría que vaya a su casa a meditar en ese texto. Es un texto clave y una frase que voy a sacar son claves. Y aquí ciertamente reciben los diezmos. ¿Quiénes dice la Biblia, hermanos? Hombres mortales. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero cuando tú das aquí y esos hombres mortales te reciben, ¿qué pasa allá en el cielo? Dice la Biblia, hermanos. Pero allí, uno de quien se da testimonio que vive, dice la palabra de Dios. Ay, increíble ese texto, ¿no? Aquí, los diáconos van pasando el platillo. De esa hay una parte que va tal como yo les expliqué el sábado. Aquí dice, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero cuando esos hombres mortales reciben el diezmo aquí, hermanos, allá en el cielo, ¿qué pasa? Dice la Biblia. Lo recibe uno de quien se da testimonio que vive, dice la palabra de Dios. Sí, que vive. Cuando tú vienes, das tu diezmo y tus ofrendas, aquí lo estoy depositando. Aquí lo están recibiendo hombres mortales. Aquí hombres mortales lo reciben. Pero allá, cuando tú das aquí, la Biblia dice que allá lo recibe uno de quien se da testimonio que vive. ¿Estás siendo fiel en tus finanzas? Este sábado yo estoy cerrando este programa de mayordomía cristiana, dignos de confianza, que hemos tenido durante todo el mes de febrero. Me gustaría que este mensaje, este último mensaje, pueda ser un mensaje que pueda tocar tu corazón, que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Si no has sido fiel y no has estado dando lo que debes de darle al Señor, es el momento en que tú le digas: Señor, aquí estoy, quiero serte fiel. Oiga la frase que le voy a decir ahorita, agárrese de su asiento fuerte, porque le voy a decir esta frase y otro texto que voy a citar. Oiga la frase que voy a decirle ahorita, agárrese de su asiento duro. Mientras tengas deuda con Dios, siempre tendrás deudas con los hombres. Mientras tengas deuda con Dios, siempre tendrás deuda con los hombres. Porque así pasa en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Porque cuando no aprendemos a administrar la riqueza, no hemos aprendido a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, a nuestro alcance, el dinero siempre va a encontrar un portillo por donde irse, un lugar de fuga por donde irse, hermano. Mientras tengas deuda con Dios, siempre tendrás deuda con los hombres. Siempre tendrás deuda con los hombres. ¿Cómo damos entonces? Cuando usted va a un restaurante, supongamos a Pollo Campero, a Tucson, allá en La Pampa, Argentina, allá otro restaurante, cuando usted no puede dar propina si usted no ha pagado la cuenta, ¿no es cierto? Usted puede llegar y comió un Pollo Campero, gastó $50 y dice: voy a darle a este $3 de propina, y les toma tomar tu propina, y de repente usted sale sin pagar la cuenta. ¿Qué tiene que hacer primero? ¿Ah? Usted primero tiene que pagar la cuenta y después usted puede dar propina. Aquí casi no se utiliza el sistema de propina. En Estados Unidos, José, se utiliza mucho, ¿no es cierto? Entonces usted no puede dar propina sin haber pagado la cuenta, porque si no van y lo llaman y le dicen: mire,
usted tiene que pagar su cuenta primero. Y la deuda que el ser humano tiene con Dios, en primera instancia el ser humano, yo les dije que estaba en deuda con Dios. Y como el ser humano está en deuda con Dios, cuando yo vengo y entrego mis diezmos, lo que estoy haciendo es dándole a Dios, es más bien pagando la deuda que tengo con Dios. Y entonces sucede lo que dice el texto con el cual espero cerrar esto: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y oiga lo que viene del texto: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted viene, cuando usted da lo que debe darle al Señor, sus diezmos, sus ofrendas, cuando usted le da al Señor, entonces el Señor viene y destruye al devorador, dice la Biblia, hermanos. Destruye al devorador. Ahí entonces viene y el Señor destruye, reprende al devorador. Aquellas fugas que tenemos de nuestro dinero, aquellas fugas que tenemos de lo que nos queda en el bolsillo, porque esa parte, cuando damos, queda con la bendición de Dios para que sigamos siendo buenos mayordomos también, hermanos. Así que, queridos hermanos, esta mañana yo quisiera animarles a ustedes a ser fieles a Dios. Quisiera animarles a probar a Dios. No importa qué es lo que venga por delante, probemos a Dios. Alguien me decía: pastor, yo no estoy trabajando. Si usted no está recibiendo ingresos, el Señor no puede pedirle nada que no le está dando, hermanos. No puede pedirle nada que usted no está recibiendo. Pero si yo estoy teniendo, si yo estoy recibiendo, si yo estoy trabajando, hay una parte que no me corresponde, porque esa parte, la Biblia dice que es de Dios, hermanos. Y esa parte el Señor la considera como sagrada, dice la palabra del Señor. Yo voy a invitar en este momento a nuestro hermano Noé para que venga y cante el último himno, para cerrar con una oración esta mañana. Muy bien, vamos a cantar Trasplante de Corazón. ¿Cuántas veces he venido arrepentido, buscando tu perdón, y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. Cuántas veces he caído de nuevas cuentas en el mismo error, mas tú, fiel a tu palabra, vuelves y me levantas y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor. Señor mi Dios, escúchame. Carne
presencia, buscando tu perdón, y te he pedido con tanta clemencia que santifique mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otro y del engaño, del rencor. Señor mi Dios, escúchame. Lo dice la promesa de la siguiente manera: y os quitaré el corazón de piedra y os pondré el corazón de carne, dice el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos esta mañana pidiéndote que nos acompañes, Padre eterno, que tu gracia sea con cada uno de nosotros y que el poder del cielo nos cubra. Ayúdanos a ser fieles, Padre eterno, cada día. Aquellos hermanos que han sido fieles en su mayordomía, bendícelos, Señor, siempre. A los que no, Señor del cielo, no han podido ser fieles, quizás por algún problema financiero, porque quizás no les ha nacido del corazón devolverte la parte tuya. Oramos para que sea tu Espíritu Santo quienes toque, Señor. No es un arreglo con el pastor de la iglesia, no es un arreglo con ningún anciano, con nadie. Es un pacto contigo que hicieron en aquel día que entregaron sus vidas a Jesús. Que hay una parte que te corresponde. Gracias, Señor, porque tú nos amas y eres bueno. Bendice a cada uno y llévalo con bien a sus casas. Que nada malo les pase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.